Cómo atrapar a una heredera. Saga Agentes de la Corona 1 por Julia Quinn. Capítulo 7. Diacrítico. Adjetivo. 1. Que sirve para distinguir o dar un valor distintivo. No se puede negar que una absoluta falta de orden es el signo diacrítico del jardín del señor Ravencroft. Del diccionario personal de Caroline Trent. Al atardecer, Caroline ya tenía el jardín con el aspecto que, en su opinión, debe tener un jardín. James estaba de acuerdo con ella y la felicitó por su excelente gusto para diseñar jardines. Blake, en cambio, no fue capaz de decir ni el más mínimo cumplido, ni siquiera a regañadientes. En realidad, el único sonido que emitió fue una especie de gemido ahogado bastante parecido a «mis rosas». Sus rosas ya se habían vuelto salvajes, contestó ella exasperada con él. Me gustaban salvajes, replicó él. Y ahí quedó todo, aunque él la sorprendió encargando 2 vestidos para sustituir el que había traído de Privet Hall. Ese pobre vestido parecía un harapo, con todo lo que había sucedido. Primero, el trayecto a caballo cuando él la secuestró. Luego había dormido con él puesto durante varios días y por último lo había arrastrado por el lodo. No sabía cuándo ni dónde se las había arreglado para conseguir 2 vestidos nuevos, pero que le quedaban bastante bien de talla. Así que le dio las gracias con su sonrisa más simpática y no se quejó de que el borde le arrastrara un poco por el suelo. Decidió cenar en su habitación, ya que no se sentía con ánimo para enzarzarse en otra batalla de voluntades con su extravagante anfitrión. Además, había conseguido hilo y aguja de la señora Meikle, y quería estar sola para cortar los vestidos. Dado que era pleno verano, tenía abundante luz natural, porque el sol se ponía mucho después de la hora de la cena. Cuando se le cansaron los dedos, dejó a un lado la costura y fue a asomarse por la ventana. Los setos estaban muy bien recortados y las rosas podadas a la perfección. Entre ella y James habían hecho un excelente trabajo en ese jardín. Sentía un orgullo de sí misma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Hacía años, muchos años, que no tenía el placer de comenzar y terminar una tarea que le interesara. Pero no estaba convencida de que Blake hubiera llegado a valorarla como una huésped útil y agradable. Así que, al día siguiente, tendría que buscarse otra tarea, a ser posible, una que le llevara un poco más de tiempo. Él le había dicho que podía quedarse en Secrets Manor hasta que cumpliera los 21 años. Por lo tanto, que la colgaran si le permitía encontrar una manera de incumplir esa promesa. A la mañana siguiente, Caroline comenzó a explorar la casa con el estómago lleno. La señora Meikle, que se había convertido en su mejor aliada, se la encontró en la sala de desayuno y la obsequió con una gran cantidad de exquisiteces. Tortillas, salchichas, pastel de riñones, en fin, entre los platos que cubrían el aparador había algunos que ni siquiera conocía. Daba la impresión de que había preparado comida para un regimiento. En cuanto terminó de desayunar, salió a recorrer la casa en busca de una nueva tarea que la mantuviera ocupada mientras vivía allí. Se asomó a varias habitaciones y finalmente llegó a la biblioteca. No era tan grande como las de algunas propiedades, pero contenía varios cientos de libros. Los tomos de piel brillaban a la luz de la mañana y la sala estaba impregnada de olor a limón de la madera recién abrillantada. Un examen más minucioso les reveló que los libros estaban alineados en los estantes sin ningún orden. Voilà. Está claro que necesita tener los libros por orden alfabético, dijo ella en voz alta en la sala. Sacó un montón de libros, los dejó en el suelo y les echó una mirada a los títulos. No sé cómo se las ha arreglado tanto tiempo con este caos. Dejó más libros en el suelo. Claro que no hay ninguna necesidad de que ordene todo esto ahora mismo, dijo ella haciendo un amplio gesto con una mano. Puedo hacerlo cuando haya sacado todos los libros de los estantes. Al fin y al cabo, estaré aquí 5 semanas más. Se detuvo a mirar el título de un libro escogido al azar. Era un tratado de matemáticas. Fascinante.
murmuró pasando las páginas para echarle una mirada a ese texto incomprensible. Mi padre siempre me decía que debería aprender más aritmética. Se echó a reír. Era increíble con qué lentitud se puede llegar a trabajar cuando uno está realmente concentrado. Cuando Blake bajó a desayunar, se encontró con todo un festín. Jamás había visto nada parecido desde que se había instalado en Secrets Manor. Su desayuno solía consistir en un plato de huevos fritos, una o dos rodajas de jamón y unas tostadas frías. Eso también estaba ahí, pero acompañadas por carne asada, lenguado de Dover y diferentes tipos de pastelitos y tartas. Era evidente que la señora Meikle había encontrado un estímulo que se llamaba Caroline Trent. Decidió no enfadarse por ese favoritismo al que estaba jugando su ama de llaves y simplemente se llenó el plato para disfrutar de la abundancia. Estaba masticando la tarta de fresas más exquisita del mundo cuando entró James en la sala. Buenos días, saludó el marqués. ¿Dónde está Caroline? Que me cuelguen si lo sé, pero falta la mitad del jamón, así que ya debe de haber pasado por aquí. James lanzó un silbido. La señora Meikle se ha superado a sí misma esta mañana, ¿eh? Deberías haber hecho bajar a Caroline antes. Blake lo miró enfadado. Bueno, tienes que reconocer que tu ama de llaves nunca había hecho nada parecido antes. A Blake le tentó la idea de contestarle con una frase muy sarcástica, pero antes de que se le ocurriera algo mínimamente ingenioso, oyeron un ruido tremendo seguido por un grito femenino de sorpresa, dolor, fuera lo que fuese, provenía de Caroline, no cabía duda. Aterrado y con el corazón golpeándole en el pecho, llegó corriendo a la biblioteca y abrió la puerta. Y pensar que se había horrorizado cuando vio su jardín lleno de agujeros el día anterior. Lo que estaba viendo ahora era mucho peor. ¿Pero qué demonios? Dijo, y era tal su conmoción que la voz le salió en un susurro. ¿Qué ha pasado? Preguntó James, frenando con un patinazo detrás de él. ¡Ay, caramba! ¿Pero qué demonios? Caroline estaba sentada en el centro de la biblioteca, rodeada de libros, o tal vez sería más exacto decir que estaba tumbada en el suelo cubierta de libros. A su lado había un taburete alto con peldaños plegables volcado y en todas las mesas montones de libros, así como otros tantos sobre la alfombra. De hecho, en los estantes no quedaba ni uno solo. Daba la impresión de que la huésped de Blake se las había arreglado para invocar un torbellino con la única finalidad de destrozarle la biblioteca. Caroline los miró y pestañeó. Supongo que los dos sienten un poco de curiosidad. Sí, contestó Blake, pensando que debería gritarle algo, pero no sabía el qué, y todavía estaba demasiado sorprendido para inventarse un buen discurso. Se me ocurrió ordenarle los libros. Sí, dijo él intentando calcular la magnitud del desastre. Se ven muy bien ordenados. Detrás de él, James soltó un bufido de risa. Caroline se plantó las manos en las caderas. No me tome el pelo. Ravencroft ni soñaría con tomarte el pelo, dijo James. ¿Verdad? Blake negó con la cabeza. Ni lo soñaría. Caroline los miró enfurruñada. Uno de ustedes podría ofrecerme una mano para levantarme. Blake estaba a punto de hacerse a un lado para dejar pasar a Riverdale, cuando éste lo hizo avanzar de un empujón, así que no le quedó más remedio que tenderle una mano para no quedar como un grosero. Gracias, dijo ella poniéndose de pie con torpeza. Lamento lo de... ¡Ay! Lanzando una exclamación de dolor, cayó en sus brazos, y él pudo olvidar quién era y lo que había hecho, para simplemente disfrutar de su contacto. ¿Se ha hecho daño? Le preguntó con voz ronca, curiosamente reticente a soltarla. El tobillo. Debo de habérmelo torcido cuando me caí. Él la miró con expresión traviesa. Esto no será otra treta para que la dejemos continuar aquí, ¿verdad? Por supuesto que no, exclamó ella ofendida, como si yo me fuera a hacer daño a propósito para... Lo miró cohibida.
Ah, sí. Casi me destrocé la garganta el otro día, ¿verdad? Él asintió y le temblaron las comisuras de la boca al reprimir una sonrisa. Sí, bueno, yo tenía un buen motivo, continuó ella. Ah, creo que era una broma. Él volvió a sentir. Es difícil saberlo. ¿Difícil saber qué? Cuando habla en broma, la mayor parte del tiempo está muy serio. No podrá pisar con ese pie hasta que se le cure el tobillo, dijo él en tono seco, al menos hasta que remita la hinchazón. No ha contestado a mi pregunta, dijo ella dulcemente. No me ha hecho ninguna pregunta. ¿No? Supongo que no, pero usted ha cambiado de tema. A un caballero no le gusta hablar de su seriedad. Sí, lo sé, suspiró ella. Les gusta hablar de caballos, perros de caza y de cuánto dinero perdieron jugando a las cartas la noche anterior. Aún no he conocido a un caballero realmente responsable, aparte de mi querido padre, claro. No todos somos tan malos, dijo él girándose a mirar a James para que lo ayudara a defender a los de su sexo, pero James había desaparecido. ¿Qué le ha ocurrido al marqués? Preguntó ella, alargando el cuello para mirar. Que me cuelguen si lo sé. Se ruborizó al recordar sus modales. Perdone mi lenguaje. ¿No tenía ningún problema para maldecir delante de Carlota de León? La verdadera Carlota de León podría enseñarme unas cuantas cosas sobre maldecir. No soy tan delicada como parezco, dijo ella encogiéndose de hombros. No me van a arder las orejas porque diga de vez en cuando maldición. Dios sabe que no se me ha caído la lengua por decirlo yo misma. Sin querer, a él se le curvaron los labios en una sincera sonrisa. ¿Quiere decir, señorita Caroline Trent, que no es una dama de la cabeza a los pies? Nada de eso, repuso ella en tono de burla. Soy toda una dama, pero, de vez en cuando empleo un lenguaje no demasiado correcto. A él le salió una inesperada carcajada. Mis tutores no eran siempre los más reservados de los hombres. Comprendo. Ella la dio la cabeza y lo miró pensativa. Debería reírse con más frecuencia. Son muchas las cosas que debería hacer con más frecuencia. Caroline no supo cómo tomarse ese comentario. Esto, ¿deberíamos tratar de encontrar al marqués? Es evidente que no desea que lo encontremos. ¿Por qué no? No tengo idea, dijo él en el tono de que lo sabía muy bien. Riverdale es bastante experto en desaparecer cuando le apetece. Supongo que eso es muy útil en su profesión. Blake no contestó. No quería hablar con ella del trabajo que hacían para el Ministerio de Guerra. Las mujeres solían encontrar fascinantes sus proezas, cuando en realidad no tenían nada de eso. En la muerte no hay nada fascinante. Caroline rompió el largo silencio. Ahora puede soltarme. ¿Puede caminar? Por supuesto que. ¡Ay! Aún no había dado un paso cuando volvió a gritar de dolor. Al instante, Blake la levantó en brazos. La llevaría al salón. Pero, mis libros, protestó ella. Creo que son mis libros, dijo él con una sonrisa, y encargaré a uno de los criados que vuelva a ponerlos en los estantes. No, por favor, no lo haga. Yo lo haré. Si me disculpa que lo diga, señorita Trent, ni siquiera puede caminar. ¿Cómo piensa reordenar una biblioteca? Mientras él la sacaba de la sala, ella giró la cabeza para mirar el desastre que había dejado. ¿No podría dejarlos así unos cuantos días? Le prometo que me encargaré del desastre cuando se me haya curado el tobillo. Tengo unos planes fabulosos para su biblioteca, ¿sabe? ¿Sí? Preguntó él dudoso. Sí, pensaba poner todos sus tratados científicos juntos y agrupar las biografías en un estante. Y, bueno, seguro que se hace una idea. Así le será mucho más fácil encontrar sus libros. Sin duda será mucho más fácil que ahora, con todos repartidos por el suelo. Caroline lo miró enfurruñada. Le voy a hacer un favor enorme. Si no puede darme las gracias, por lo menos no sea tan desagradecido. Muy bien,
Le declaro mi gratitud eterna. Eso no ha sonado demasiado sincero, masculló ella. No lo ha sido, pero tendrá que servir. Hemos llegado. La colocó en el sofá. ¿Le ponemos la pierna en alto? No lo sé. Jamás me había torcido un tobillo. ¿Eso es lo que hay que hacer? Él asintió y apiló unos cuantos cojines mullidos debajo de su pierna. Esto reduce la hinchazón. A la porra la hinchazón. Es el dolor lo que quiero reducir. Van de la mano. Ah, ¿cuánto tiempo tendré que estar así? Por lo menos el resto del día. Tal vez mañana también. Me parece horrible. Supongo que usted no podría traerme una taza de té. Blake retrocedió un paso y la miró. ¿Tengo cara de criada? No, claro que no, repuso ella, reprimiendo una sonrisa. Pero la señora Meikle se fue al pueblo después de preparar ese maravilloso desayuno, y quién sabe dónde estará su mayordomo. Además, no creo que su ayuda de cámara traiga el té. Si yo puedo traerlo, él también, maldita sea, masculló él. Ah, estupendo, exclamó ella dando palmas. Entonces, ¿me haría el favor de ir a buscarme un poco de té? Supongo que no me queda más remedio. ¿Y cómo demonios se las ha arreglado para entablar tan buena relación con mis criados en un solo día? Ella se encogió de hombros. En realidad, solo conozco a la señora Meikle. ¿Sabía que tiene una nieta de 9 años que vive en el pueblo? Le compró una muñeca preciosa para su cumpleaños. Me habría gustado tener una muñeca como esa cuando era niña. Blake sacudió la cabeza pasmado. La señora Meikle llevaba casi 3 años trabajando para él y jamás le había dicho que tuviera una nieta. Volveré enseguida con el té. Gracias. Y no olvide preparar suficiente para usted también. Él se detuvo en la puerta. No la acompañaré. Caroline se entristeció. ¿No? No. Esto. Lanzó un gemido. Se había enfrentado a los peores delincuentes del mundo, y en cambio se sentía impotente ante la expresión de pena de ella. Muy bien, la acompañaré a tomar el té, pero solo un rato. Maravilloso. Ya verá qué bien se lo pasará, y descubrirá que el té hace maravillas con su temperamento. ¿Mi temperamento? Olvídelo, no he dicho nada, masculló ella. Cuando Blake llegó a la cocina no encontró a la señora Meikle por ninguna parte. Después de llamarla a gritos durante un minuto, recordó que Caroline le había dicho que se había ido al pueblo. Maldita sea, masculló él sin saber muy bien si se refería a Caroline o a la señora Meikle. Puso a hervir agua y revisó los armarios en busca de té. A diferencia de muchos hombres de su posición, sabía moverse en una cocina. Los soldados y los espías tenían que aprender a cocinar si querían comer, y él no era una excepción. Lógicamente, en su repertorio no entraban comidas para gastrónomos, pero sí sabía preparar té y servirlo con pastelillos, sobre todo si la señora Meikle ya los había horneado. Lo único que tenía que hacer era ponerlos en un plato. Encontraba muy extraño estar haciendo eso por Caroline Trent. Hacía mucho tiempo que no cuidaba de nadie aparte de sí mismo, y encontraba reconfortantes los sonidos que hacía el agua de la tetera al acercarse al hervor, reconfortantes y al mismo tiempo inquietantes. Preparar té y ocuparse del esguince de su tobillo no eran actos íntimos en sí mismos, pero lo hacían intimar más con ella. Resistió el impulso de darse una palmada en la cabeza. Se estaba volviendo demasiado filosófico. No estaba intimando con Caroline Trent, y no tenía el menor deseo de hacerlo. Se habían dado un beso, sí, por un impulso idiota que él había tenido. En cuanto a ella, lo más seguro era que no hubiera sabido qué otra cosa hacer. Apostaría su casa y su fortuna a que nunca antes la habían besado. Cuando hirvió el agua, la vertió en la tetera de porcelana y aspiró el fragante aroma del té en cuanto comenzó a infusionar. La puso en la bandeja junto a un plato con pastelillos, añadió un pequeño jarro de leche y una azucarera, y agarrando la bandeja salió en dirección al salón. La verdad es que no le importaba llevarle el té.
De hecho, encontraba relajante ocuparse de esas tareas triviales de vez en cuando, pero la señorita Trent tendría que meterse en su tosuda cabecita que él no le iba a hacer de criada ni iba a satisfacer todos sus caprichos mientras viviera en Secret Manor. No deseaba actuar como un dulce cachorrillo, ni que Caroline pensara que actuaba como un dulce cachorrillo y, lógicamente, no deseaba que James lo viera actuando como un dulce cachorrillo. Aunque no fuera en absoluto un dulce cachorrillo, si James lo veía actuando así, no lo dejaría vivir en paz. Dobló la última esquina y entró en el salón, pero cuando sus ojos se posaron en el sofá, en vez de ver a Caroline, vio un desastre en el suelo. Entonces oyó una tímida vocecita que decía: Fue un accidente, lo juro.